Hermano mío, hermana mía, detente un momento. Sí, tú que ahora mismo estás escuchando estas palabras mientras tu mente no para de dar vueltas, mientras el corazón te late acelerado pensando en mil escenarios que quizás nunca sucedan, mientras te consumes en la angustia de querer controlar lo incontrolable. Hoy quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón de sacerdote, pero sobre todo desde mi corazón de hombre que también ha conocido la noche oscura del alma, ese lugar donde los pensamientos se convierten en cadenas y la paz parece un país lejano al que nunca llegaremos. Vengo a decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con la claridad suficiente. Ese sobrepensar que te mata cada día, esa rumiación mental que te roba el sueño y te arrebata la alegría, no viene de Dios. El Señor no te creó para que fueras prisionero de tu propia mente, sino para que caminaras en libertad, con la frente en alto, confiando en que Él sostiene el universo entero en sus manos y, por supuesto, sostiene también tu vida, tus problemas, tus miedos. Pero has olvidado algo fundamental. La fe no es compatible con la parálisis. No puedes decir que confías en Dios y al mismo tiempo quedarte inmóvil, devorado por el análisis infinito de cada posibilidad, de cada consecuencia, de cada y si. Hoy vamos a romper esas cadenas juntos. Déjame contarte algo que he visto una y otra vez en el confesionario, en las charlas privadas, en los ojos llorosos de quienes vienen buscando consuelo. La gente buena, la gente de fe, está sufriendo una epidemia silenciosa que no aparece en los noticieros, pero que está destruyendo vidas por dentro. Es la epidemia del pensamiento obsesivo, de la preocupación crónica, de ese diálogo interno que nunca descansa y que nos dice que debemos tenerlo todo previsto, todo calculado, todo bajo control antes de dar un solo paso. Y mientras pensamos, repensamos y volvemos a pensar, la vida se nos escapa entre los dedos como arena fina. He visto matrimonios destruidos, no por falta de amor, sino porque uno de los cónyuges no podía dejar de darle vueltas a cada palabra, a cada gesto, interpretando, analizando, buscando problemas donde no los había. He visto vocaciones hermosas perdidas porque alguien se quedó atrapado en él. Y si me equivoco durante años, hasta que el momento pasó y ya era tarde. He visto personas con talentos extraordinarios marchitarse en la mediocridad porque el miedo disfrazado de prudencia les paralizó. Y lo más doloroso es que muchos de ellos eran creyentes sinceros, pero habían confundido la fe con la pasividad, la confianza en Dios con la inacción justificada por el temor. Escúchame bien lo que voy a decirte ahora, porque esto puede cambiar tu vida si lo dejas entrar en tu corazón. Dios te dio una mente prodigiosa, ¿sí? Un instrumento maravilloso capaz de razonar, planificar, discernir, pero esa misma mente, cuando se descontrola, cuando se alimenta del miedo y de la desconfianza, se convierte en tu peor enemigo. Santa Teresa de Ávila, esa mujer gigante de la fe que reformó el Carmelo en tiempos imposibles, lo sabía muy bien. Ella hablaba de cómo el demonio usa nuestra imaginación y nuestros pensamientos para atormentarnos, para hacernos creer que estamos siendo prudentes cuando en realidad estamos siendo cobardes. Y usaba una imagen preciosa. Decía que hay que tratar a la mente como se trata a un niño, caprichoso, con firmeza y con amor, poniéndole límites claros, no dejándole que haga lo que quiera. Porque cuando la mente se convierte en el amo y no en el siervo, cuando ella manda en lugar de obedecer, se produce un infierno interno. Los pensamientos se multiplican como las hierbas malas en un jardín descuidado y pronto ya no puedes distinguir qué es real, qué es imaginado, qué viene de Dios y qué viene del enemigo que busca tu destrucción interior. Pero hay algo más profundo todavía que necesito que entiendas y es esto: el sobrepensar es, en el fondo, una forma sutil de incredulidad. Sí, hermano, hermana, aunque te duela escucharlo. Cuando no puedes dejar de darle vueltas a un problema, cuando repasas mentalmente 1000 veces la misma situación buscando el control total, lo que estás diciendo en el fondo es: Dios, no confío en ti. Necesito resolverlo yo mismo porque no creo que tú vayas a cuidarme. No lo dices con palabras, claro está. Incluso rezas, incluso vas a misa, incluso te confiesas, pero tu corazón está dividido. Una parte quiere creer y otra parte, la más profunda, la que controla tus reacciones viscerales, esa no suelta el control. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio: no andéis preocupados por vuestra vida. No es un consejo, es un mandato. No es una sugerencia para cuando tengamos ganas, es una orden para siempre. Y mira qué interesante. No dice: no os preocupéis porque todo irá bien. Dice: no os preocupéis porque vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis. La diferencia es
abismal. No nos promete que todo será fácil. Nos promete que no estaremos solos, que Él proveerá, que Él guiará, que Él intervendrá. Pero para que eso ocurra, necesitas dar un paso de fe. Necesitas actuar incluso cuando no tengas todas las respuestas. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, al corazón de este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para ti hoy. La fe verdadera, la que transforma vidas y mueve montañas, no es la fe que espera tenerlo todo claro antes de moverse. Esa es una fe muerta, como dice Santiago en su carta. La fe viva es la que actúa en medio de la incertidumbre, la que da pasos concretos mientras el corazón todavía tiembla, la que confía no porque vea el camino completo, sino porque conoce al que guía sus pasos. Abraham no sabía a dónde iba cuando Dios le llamó a dejar su tierra, pero se fue. Moisés tartamudeaba y se sentía incapaz, pero obedeció y liberó a un pueblo. David era un pastor adolescente, pero enfrentó a un gigante. María era una niña de pueblo, pero dijo sí a un embarazo que podía costarle la vida. Ninguno de ellos tenía el futuro asegurado, ninguno veía el plan completo, pero todos tenían algo en común. Confiaron y actuaron. No se quedaron paralizados analizando, no perdieron años en el limbo de la indecisión. Y Dios honró su valentía, su disposición a dar el paso, incluso cuando todo en su interior les gritaba que esperaran un poco más. Ese es el modelo que necesitas seguir, porque verás, hijo mío, hija mía, el tiempo que pasas dándole vueltas a las cosas es tiempo que le robas a la vida que Dios quiere darte. Cada hora que dedicas a preocuparte obsesivamente es una hora que no dedicas a amar, a crear, a servir, a disfrutar de la belleza que te rodea. Y no te das cuenta, pero el enemigo de tu alma está encantado con tu indecisión. Satanás no necesita que niegues a Dios abiertamente para vencerte. Le basta con mantenerte ocupado, ansioso, dando vueltas en círculos dentro de tu cabeza. Así eres inofensivo para el reino. Así no representas ninguna amenaza para sus planes. Una persona paralizada por el miedo y el sobrepensamiento es una persona que no evangeliza, que no ama con generosidad, que no se arriesga por los demás, que no construye nada eterno. ¿Vives? Sí, pero no realmente. Respiras, comes, duermes, pero no vives esa vida abundante que Cristo vino a traerte. Y lo más trágico es que justificas tu parálisis con un lenguaje espiritual. Es que estoy discerniendo, es que quiero estar seguro de la voluntad de Dios, es que no quiero precipitarme. Y mientras tanto, los años pasan, las oportunidades se esfuman, y cuando finalmente te decides a actuar, descubres que ya es tarde, que el momento ya pasó. Déjame compartir contigo algo que aprendí en mis años de sacerdocio, trabajando con personas de todo tipo, desde los más sencillos hasta los más cultivados, desde los que apenas saben leer hasta los que tienen doctorados. He descubierto que el sobrepensar es un problema de ricos, permíteme decirlo así. No me refiero solo a ricos en dinero, sino a ricos en opciones, en educación, en tiempo libre. Los pobres de verdad, los que luchan día a día por llevar pan a la mesa, no tienen el lujo de pasarse horas analizando si deberían hacer esto o aquello. Actúan porque deben hacerlo, porque la vida les empuja, porque no hay red de seguridad y muchas veces precisamente por eso son más felices. No porque la pobreza sea buena en sí misma, sino porque la necesidad les libera de la tiranía del análisis infinito. Ellos confían en Dios porque no les queda más remedio y esa confianza forzada se convierte en confianza real. Nosotros, en cambio, con nuestros seguros, nuestros ahorros, nuestros planes B y C, nos creemos autosuficientes y caemos en la trampa de pensar que podemos controlarlo todo si pensamos lo suficiente. Es una ilusión peligrosa que nos roba la paz y nos aleja de Dios. Ahora bien, no quiero que me malinterpretes. No estoy diciendo que no debas pensar, que no debas planificar, que debas actuar impulsivamente como un loco irresponsable. La Iglesia siempre ha defendido el uso de la razón, el discernimiento prudente, la reflexión seria. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, dedicó su vida a pensar profundamente sobre Dios, la verdad, la moral, pero hay una diferencia abismal entre pensar y sobrepensar, entre discernir y obsesionarse, entre ser prudente y ser cobarde. La prudencia, esa virtud cardinal tan necesaria, consiste en actuar bien después de haber deliberado lo necesario, ¿me oyes? No lo infinito, no lo exhaustivo,
lo necesario. Y lo necesario varía según las circunstancias, pero nunca incluye ese repaso mental interminable de los mismos argumentos una y otra vez, ese análisis paralítico que no te lleva a ninguna parte. La prudencia te lleva a la acción buena, el miedo disfrazado de prudencia te mantiene inmóvil y muchas veces lo que llamamos discernimiento es simplemente cobardía con vocabulario espiritual. Duele reconocerlo, lo sé, pero es la verdad que necesitas escuchar. Piensa en San José, el padre adoptivo de Jesús, el hombre justo del que hablan los evangelios, qué situación la suya, su prometida está embarazada y él sabe que no es suyo el hijo. Todo en su cultura, en su religión, le dice que debe repudiarla, que debe denunciarla incluso, que tiene todo el derecho legal y moral de hacerlo. Pero él es justo, nos dice el evangelio, y no quiere exponerla a la vergüenza pública. Decide dejarla en secreto. Ya ha pensado, ya ha discernido, ya tiene su plan. Pero entonces viene el ángel en sueños y le da una información completamente nueva, completamente imposible de verificar empíricamente. Le dice que ese niño es del Espíritu Santo, que debe tomar a María como esposa, que el niño salvará a su pueblo. Y José, ¿qué hace? Se pone a analizar durante meses si fue un sueño real o solo su imaginación. Se pregunta cómo va a mantener a la familia. ¿Se preocupa por qué dirán los vecinos? No. El texto es clarísimo. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Punto. Actuó, obedeció, confió. Y al hacerlo, se convirtió en el hombre esencial para la salvación del mundo, el protector del Salvador, el modelo de todos los padres y esposos. Hay algo hermoso y terrible a la vez en la vida espiritual, y es que Dios respeta tu libertad hasta el extremo. Él no va a forzarte a confiar. No va a obligarte a actuar, te mostrará el camino, sí, te dará señales, te hablará en el silencio de tu corazón, te pondrá personas y circunstancias que confirmen su voluntad, pero el paso final, el paso de la acción, ese lo tienes que dar tú. Y ahí es donde muchos se pierden, porque esperan una seguridad que nunca llegará. Esperan que Dios les quite toda duda, todo miedo, toda incertidumbre antes de moverse. Pero si lo hiciera, ¿dónde quedaría la fe? ¿Dónde quedaría el mérito de tu confianza? La fe, por definición, implica oscuridad, implica riesgo, implica dar pasos sin ver completamente el suelo bajo tus pies. Como dice la carta a los Hebreos, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, no de lo que se ve, de lo que no se ve. Y si estás esperando verlo todo claro antes de moverte, nunca te moverás. O te moverás cuando ya no haya ningún mérito en ello, cuando sea tan obvio y seguro que cualquiera lo haría. ¿Y sabes qué descubrirás cuando finalmente te atrevas a actuar en fe? Que Dios estaba esperándote precisamente ahí, en ese paso valiente, en ese momento de obediencia confiada. Es como si el Señor dijera: no te daré toda la luz desde el principio, pero cuando des el primer paso, cuando demuestres que confías en mí, entonces iluminaré el segundo paso y luego el tercero, y así sucesivamente. Es la experiencia de todo santo, de todo misionero, de todo el que ha hecho algo grande para Dios. Primero el paso, luego la confirmación. Primero la obediencia, luego la claridad. Primero el riesgo, luego la recompensa. Pero nosotros, en nuestra soberbia disfrazada de humildad, queremos invertir el orden. Queremos primero la certeza total y solo entonces daremos el paso. Y Dios nos dice: no funciona así, hijo mío. En mi reino primero viene la confianza y luego vienen las evidencias. Por eso el sobrepensar es tan letal espiritualmente, porque te mantiene en ese lugar de exigirle a Dios garantías que Él, por amor y por pedagogía, no te va a dar hasta que te muevas. Ahora quiero hablarte de algo que he observado mucho en las personas que sobrepiensan. Tienen una idea equivocada del error, del fracaso, de la equivocación. Para ellos, cometer un error es lo peor que podría pasar, es algo intolerable, algo que hay que evitar a toda costa. Y por eso analizan y analizan, buscando el camino perfecto, la decisión perfecta, el plan perfecto. Pero eso es una ilusión, hermano, hermana. En esta vida, mientras somos peregrinos hacia la eternidad, no existe la perfección absoluta en nuestras acciones. Vamos a equivocarnos, sí. Vamos a tomar decisiones que en retrospectiva no fueron las óptimas, sí. Vamos a dar pasos que nos llevarán por caminos más largos o más difíciles de lo que imaginábamos, sí. ¿Y sabes qué? Eso no solo es normal, es necesario. Es parte del crecimiento, parte del aprendizaje, parte de la aventura de ser humano, pero sobre todo es parte de la pedagogía de Dios contigo.
porque Dios no quiere robots perfectos que nunca se equivoquen. Quiere hijos valientes que se atrevan a intentar, que se levanten cuando caen, que aprendan de los errores y sigan adelante con más sabiduría y más humildad. San Agustín, antes de convertirse en el gigante de la teología que todos conocemos, se equivocó y mucho. Vivió en el error durante años. Siguió filosofías equivocadas. Llevó una vida moralmente desordenada. Y sin embargo, Dios usó todas esas experiencias, incluso los errores, incluso los pecados confesados y perdonados, para hacer de él un maestro incomparable de la fe. Su autobiografía, Las Confesiones, es precisamente el relato de sus equivocaciones y de cómo Dios le fue guiando a través de ellas hacia la verdad. Si Agustín se hubiera quedado paralizado por el miedo a equivocarse, si se hubiera pasado años analizando antes de dar cada paso, nunca habría vivido, nunca habría aprendido, nunca se habría convertido en el Agustín que conocemos. Y lo mismo digo de Pedro, el apóstol impetuoso que metía la pata constantemente, que negó a Jesús en el momento crucial, que tuvo que ser corregido públicamente por Pablo. Sin embargo, Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no sobre Juan, el discípulo perfecto que nunca se equivocó. Sobre Pedro, el que actuaba incluso cuando no debía, el que daba pasos en falso, pero el que siempre estaba dispuesto a intentarlo, a arriesgarse, a confiar. Así que quiero decirte algo que tal vez nadie te haya dicho nunca. Tienes permiso para equivocarte. Sí, has oído bien. Dios te da permiso para ser humano, para no tener todas las respuestas, para tomar decisiones que no sean perfectas. Lo que Dios no quiere es que te paralices, que dejes de vivir, que desperdicies tu vida en el análisis infinito. Porque al final de tus días, cuando estés delante del Señor y Él te pregunte qué hiciste con los talentos que te dio, con el tiempo que te regaló, con las oportunidades que puso en tu camino, no te va a preguntar: ¿te equivocaste alguna vez? Claro que te equivocaste, eso lo damos, por supuesto. Te va a preguntar: ¿lo intentaste? ¿Confiaste en mí? ¿Te arriesgaste por amor? ¿Diste pasos de fe incluso cuando tenías miedo? Y si tu respuesta es: no, Señor, tuve demasiado miedo de equivocarme, así que no hice nada, ¿qué crees que te dirá? Te dirá lo mismo que le dijo al siervo que enterró su talento en la parábola: siervo malo y perezoso. Duras palabras, lo sé, pero es el mismo Jesús quien las pronuncia en el Evangelio. Pero quiero llevarte aún más profundo en esta reflexión, porque hay una raíz espiritual del sobrepensar que necesitamos arrancar de cuajo. Y esa raíz es el orgullo. Sí, el orgullo. Parece paradójico, ¿verdad? Porque la persona que sobrepiensa suele verse a sí misma como humilde, cautelosa, responsable. Pero debajo de toda esa ansiedad mental hay una voz que dice: yo tengo que controlar todo, yo tengo que prever todo, yo tengo que asegurarme de que nada salga mal, yo. Es una forma sutil de ponerte en el centro, de no soltar las riendas, de no rendirte realmente a la providencia divina. Porque rendirse de verdad, confiar de verdad, significa aceptar que hay cosas que escapan a tu control, que hay misterios que no entenderás, que hay riesgos que tendrás que correr. Y el orgullo, ese orgullo tan profundo que muchas veces ni siquiera reconocemos, se resiste con todas sus fuerzas a esa rendición. Prefiere la ilusión del control, aunque esa ilusión te esté matando por dentro, aunque te robe la paz, aunque te impida vivir. Por eso el sobrepensamiento es, en última instancia, un problema espiritual que requiere una solución espiritual. La humildad, la rendición, el abandono confiado en las manos del Padre. Y esa es la gran lección que tenemos que aprender, la que nos cuesta tanto a los que somos muy racionales, muy analíticos, muy responsables. Tenemos que aprender a decir, como María: hágase en mí según tu palabra, sin peros, sin condiciones, sin exigir primero todas las garantías. María no le dijo al ángel: mira, dame unos meses para pensarlo, para analizar todas las implicaciones, para hacer un plan detallado de cómo voy a explicarle esto a José, a mi familia, al pueblo. Y también necesito que me asegures que todo va a salir bien, que no voy a sufrir, que mi hijo no correrá peligro. No, ella preguntó lo esencial: ¿cómo será esto? Recibió una respuesta misteriosa y dijo sí, un sí total, un sí sin reservas, un sí que cambió la historia de la humanidad. Y todo porque ella confiaba más en Dios de lo que confiaba en su capacidad de entender y controlar. Esa es la actitud que necesitas cultivar. No es ingenuidad, no es irresponsabilidad,
es fe madura, es santidad en acción, es la única forma de vivir realmente libre. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Porque escucharme hablar durante una hora está muy bien, pero si no se traduce en acción concreta en tu vida, habremos perdido el tiempo tú y yo. Necesitas tomar decisiones prácticas, inmediatas, que rompan el ciclo del sobrepensamiento en el que llevas atrapado quién sabe cuánto tiempo. Déjame darte algunos pasos concretos, porque la espiritualidad cristiana no es etérea, no flota en las nubes. Es encarnada, es práctica, tiene pies y manos. Primero, identifica cuál es esa decisión, ese paso, esa acción que has estado evitando porque no te sientes completamente seguro. Puede ser una conversación difícil que necesitas tener, puede ser un cambio laboral que has estado posponiendo, puede ser un perdón que necesitas pedir o dar, puede ser un proyecto que Dios ha puesto en tu corazón pero que te paraliza. Identifícalo claramente, ponle nombre, porque mientras sea una nebulosa en tu mente nunca lo enfrentarás. Y cuando lo hayas identificado, reconoce honestamente que lo que te detiene no es la prudencia, es el miedo. Llámalo por su nombre, miedo. Y el miedo no viene de Dios, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, nos dice San Pablo. Segundo paso, lleva esa situación a la oración, pero no a una oración de análisis infinito donde repasas mentalmente el problema una y otra vez en presencia del Santísimo, no. Llévala a una oración de rendición donde literalmente digas: Señor, no sé exactamente qué hacer, pero confío en ti. Voy a dar este paso porque creo que es lo que me pides. Si me equivoco, confío en que tú escribirás recto con mis renglones torcidos. Pongo esta situación en tus manos y me niego a seguir siendo prisionero del miedo y del análisis. Ayúdame a actuar en fe. Y luego, sin esperar sentimientos especiales, sin esperar una señal celestial espectacular, actúa. Da el paso, haz la llamada, envía el correo, ten la conversación, toma la decisión. Y hazlo ese mismo día si es posible, o como máximo en las próximas 48 horas, porque si lo dejas para cuando esté listo, nunca estarás listo. El momento perfecto no existe. La claridad total no va a llegar. Dios está esperando tu obediencia valiente, no tu preparación perfecta. Tercer paso, y este es fundamental. Cuando empieces a sentir que tu mente vuelve a darle vueltas al asunto, cuando notes que estás cayendo otra vez en el patrón del sobrepensamiento, detén ese tren de pensamientos de forma consciente. Los padres del desierto, esos monjes gigantes del cristianismo primitivo, tenían una técnica muy simple pero poderosísima para esto. Repetir una oración breve una y otra vez hasta que la mente se aquietara. Puede ser el Jesús prayer, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Puede ser algo más breve. Jesús, confío en ti. Puede ser una frase de un salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Lo importante es que cuando detectes el sobrepensamiento no luches contra él con más pensamientos, porque eso no funciona. Es como intentar apagar un fuego con gasolina. En lugar de eso, redirige tu atención a una verdad simple, a una oración breve, a la presencia de Dios, y hazlo una y otra vez, con paciencia, con perseverancia, como un atleta que entrena un músculo. Porque el control de la mente es exactamente eso, un entrenamiento, un hábito que se cultiva con el tiempo. Cuarto paso, busca consejo sabio, pero solo de una o dos personas y solo una vez. No caigas en la trampa de pedir opinión a 20 personas diferentes, porque entonces solo conseguirás 20 perspectivas distintas que aumentarán tu confusión. Busca a alguien que conozca bien tu situación, que sea una persona de fe sólida, que tenga madurez y sabiduría. Puede ser tu director espiritual, puede ser un amigo de confianza, puede ser tu cónyuge. Exponle la situación, escucha su consejo y luego decide. Y cuando hayas decidido, no vuelvas corriendo a preguntar lo mismo a otras personas buscando una opinión que coincida más con lo que tú querías escuchar. Eso ya no es buscar consejo, es buscar validación, y es otra forma de no soltar el control. El libro de los Proverbios nos dice que en la multitud de consejeros está la salvación, sí, pero se refiere a personas sabias y prudentes, no a consultar a todo el mundo para acabar más confundido que al principio. Y quinto paso, tal vez el más importante de todos: comprométete a vivir en el presente, en este momento concreto que Dios te está regalando ahora, porque la mayor parte del sobrepensamiento vive en el futuro, en ese país imaginario de los y sí que nunca acaba de llegar. ¿Y si me sale mal? ¿Y si me rechazan? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si me equivoco?
Ninguna de esas preguntas tiene respuesta ahora porque son sobre el futuro y el futuro no existe todavía. Solo existe este momento. Y en este momento, ahora mismo, ¿tienes lo que necesitas? Sí. ¿Estás respirando? Sí. ¿Dios te ha abandonado? No. Entonces vive este momento, da los pasos que corresponden a hoy y deja el mañana en manos de quien sostiene el universo. Jesús fue clarísimo. No os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio afán. No es poesía, no es filosofía barata. Es un mandato de vida que si lo sigues te liberará de la prisión del sobrepensamiento. Pero ¿qué pasa cuando ya has actuado y las cosas no salen como esperabas? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque el miedo que subyace a todo sobrepensamiento es precisamente ese. El miedo al fracaso, a la decepción, al sufrimiento que podría venir si nos equivocamos. Y aquí necesito decirte algo que puede sonar duro, pero que es profundamente liberador cuando lo comprendes de verdad. Estás llamado a ser fiel, no a ser exitoso. Tu responsabilidad es hacer lo que crees que Dios te pide, con la información que tienes, con la gracia que Él te da. Los resultados, las consecuencias, el desenlace de la historia, eso no está en tus manos. Eso está en las manos de Dios. Y Él es tan infinitamente poderoso, tan infinitamente sabio, tan infinitamente amoroso, que puede sacar bien del mal, puede escribir recto en renglones torcidos, puede convertir tu error en bendición si tú se lo permites, si permaneces humilde, si sigues confiando. La historia de la salvación está llena de ejemplos de esto. La traición de Judas, horrible, ¿verdad? Y sin embargo, Dios la usó para redimirnos. La negación de Pedro, terrible, y sin embargo le hizo más humilde y más santo. La persecución de los primeros cristianos, dramática. Y sin embargo, la sangre de los mártires fue semilla de nuevos creyentes. Entonces, cuando actúas en fe y las cosas no salen como esperabas, no es señal de que Dios te ha abandonado o de que te equivocaste fatalmente. Puede ser simplemente que Dios está escribiendo una historia más grande de la que tú puedes ver ahora. Puede ser que necesitabas pasar por esa experiencia para aprender algo esencial. Puede ser que ese aparente fracaso sea en realidad una redirección hacia algo mejor que nunca habrías encontrado si todo hubiera salido bien desde tu perspectiva limitada. Y aquí es donde entra la virtud de la esperanza, esa virtud tan incomprendida. La esperanza cristiana no es optimismo barato, no es pensamiento positivo de autoayuda, es la certeza de que pase lo que pase, Dios puede y quiere sacar bien de todo, que nada está perdido mientras estés en sus manos, que el final de la historia será glorioso porque Él lo escribirá. Por eso San Pablo puede decir esa frase tan potente. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Todas las cosas. No solo las buenas, las cómodas, las exitosas, todas. Incluso tus errores, incluso tus decisiones imperfectas, incluso los planes que no funcionaron como esperabas. Pero para que esto sea real en tu vida, para que no sean solo palabras bonitas, necesitas cultivar una relación íntima con Dios. Y aquí volvemos al corazón de todo, la oración. No la oración de emergencia, la que haces cuando ya estás desesperado y no sabes qué hacer. Esa también está bien, Dios la acepta con amor. Pero hablo de la oración diaria, constante, esa que construye una relación real con el Señor, porque solo cuando conoces a alguien de verdad puedes confiar en Él plenamente. Y solo cuando confías plenamente puedes dejar de sobrepensar y empezar a vivir. La oración no es complicada, hermano, hermana. No necesitas palabras elegantes ni fórmulas perfectas. Necesitas tiempo, constancia, honestidad. Levántate cada día y dale a Dios los primeros minutos. Antes de que el mundo reclame tu atención, habla con Él como hablas con alguien a quien amas. Cuéntale tus miedos, tus dudas, tus planes, y luego cállate y escucha. No esperes voces audibles necesariamente, pero espera esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa certeza interior que no viene de tu mente, sino de algo más profundo, ese empujón suave hacia una dirección u otra. Esa es la voz de Dios, y la reconocerás si la practicas. Y cuando ores, pide específicamente el don del discernimiento de espíritus. Este es un don que el Espíritu Santo da generosamente a quien lo pide con humildad. Es la capacidad de distinguir qué pensamientos vienen de Dios, cuáles vienen de tu naturaleza herida
y cuáles vienen del enemigo, porque no todos los pensamientos que tienes son tuyos, ¿sabes? El demonio es real. Y su estrategia favorita es la sugestión, inyectar pensamientos en tu mente que parecen tuyos pero que en realidad son sus tentaciones. Y te los presenta con un disfraz muy convincente. Solo estoy siendo realista, es que tengo que ser responsable. No puedo ser ingenuo. Pero cuando examinas esos pensamientos más de cerca, descubres que producen ansiedad, parálisis, desesperanza, y esos nunca son los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu produce paz, gozo, libertad, incluso cuando te invita a cosas difíciles. Por eso, San Ignacio de Loyola desarrolló todo un sistema de discernimiento basado precisamente en esto, observar qué movimientos interiores producen los pensamientos. Si producen desolación, tristeza, pesadez, probablemente no vienen de Dios. Si producen consolación, paz, energía espiritual para el bien, probablemente sí. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarte de algo que tal vez esté en el fondo de tu sobrepensamiento: el perfeccionismo. Muchas personas que no pueden dejar de darle vueltas a las cosas son, en el fondo, perfeccionistas. Y el perfeccionismo es un tirano cruel que nunca queda satisfecho. Siempre hay algo más que podrías haber previsto, algo más que podrías haber hecho, algo más que podrías haber analizado. El perfeccionista vive en un estado de insatisfacción permanente tanto con sus decisiones como con sus acciones. Y déjame decirte algo que necesitas grabar a fuego en tu corazón. Dios no te pide perfección, te pide amor. No te pide que lo hagas todo impecablemente. Te pide que lo hagas con el corazón dispuesto, con la intención recta, con el deseo sincero de agradarle. Y cuando tropiezas, cuando fallas, cuando te equivocas, lo que Él quiere es que vuelvas a Él con humildad, no que te castigues con el análisis infinito de qué hiciste mal y cómo podrías haberlo hecho mejor. Porque ese análisis retrospectivo obsesivo es otra forma de sobrepensamiento, otra forma de no confiar en que la misericordia de Dios es más grande que tus errores. Santa Teresita del Niño Jesús, esa santa tan pequeña en apariencia y tan gigante en la realidad, entendió esto de una manera preciosa. Ella descubrió lo que llamó el caminito de la infancia espiritual. Y consiste básicamente en esto: acercarte a Dios como un niño pequeño se acerca a su padre. El niño pequeño no es perfecto, se cae constantemente, se equivoca, hace travesuras. Pero cuando cae, se levanta inmediatamente y corre a los brazos de su padre sin vergüenza paralizante, sin análisis obsesivo de por qué cayó. Simplemente confía en que su padre le ama, le perdona, le levanta y vuelve a intentarlo. Esa es la actitud que Dios quiere de ti, no la del adulto soberbio que pretende ser autosuficiente y que se tortura cuando no lo consigue, sino la del niño confiado que sabe que su Padre celestial está ahí, que le ama incondicionalmente, que no le va a rechazar por no ser perfecto. Y con esa confianza el niño se atreve a intentar cosas nuevas, a explorar, a jugar, a vivir, porque sabe que si se cae, papá estará ahí para levantarlo. Esa seguridad, hermano mío, hermana mía, esa es la seguridad que necesitas. No la seguridad de que nunca te equivocarás, sino la seguridad de que el Padre siempre te levantará. Y ahora quiero llevarte a un terreno que tal vez te sorprenda: el cuerpo. Sí, el cuerpo, porque no somos ángeles puros, somos seres encarnados. Y el estado de nuestro cuerpo afecta profundamente al estado de nuestra mente y nuestro espíritu. He visto muchas veces que el sobrepensamiento se agrava dramáticamente cuando la persona no cuida su cuerpo. El cansancio crónico, la falta de sueño, una alimentación pésima, el sedentarismo, todo eso contribuye a que tu mente se acelere y pierda la capacidad de regularse. Cuando estás exhausto, tu cerebro no funciona bien. Cuando estás mal alimentado, no tienes la energía necesaria para los procesos mentales sanos. Cuando no haces ejercicio, no liberas las tensiones acumuladas y todo se queda dando vueltas en tu cabeza. Así que parte de tu lucha contra el sobrepensamiento tiene que ser muy práctica, muy corporal. Duerme suficiente, come sanamente, mueve tu cuerpo, no como un fin en sí mismo, sino como parte de tu vida espiritual, como una forma de honrar el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo. Los santos lo sabían. Ayunaban, sí, pero también descansaban. Hacían penitencia, sí, pero también cuidaban de tener las fuerzas necesarias para el servicio a Dios. El equilibrio, siempre el equilibrio. Además, cuando te sientas abrumado por los pensamientos, cuando sientas que tu mente es un torbellino del que no puedes salir, una de las herramientas más efectivas es anclar tu atención en el cuerpo. Siente tus pies en el suelo,
Nota tu respiración entrando y saliendo. Pon atención a las sensaciones físicas de tu cuerpo, el tacto de la ropa sobre tu piel, la temperatura del aire, el sonido de tu respiración. Esto que te digo puede sonar muy moderno, muy de mindfulness, pero en realidad es profundamente cristiano. Los padres del desierto ya lo practicaban cuando decían que la oración más profunda incluía el silencio del cuerpo y la atención plena a la presencia de Dios en el momento presente. Lo que pasa es que lo habíamos olvidado y ahora la psicología moderna está redescubriendo verdades que la espiritualidad cristiana siempre supo. Así que cuando estés atrapado en el sobrepensamiento, vuelve al cuerpo, vuelve al presente, vuelve a la realidad concreta de este momento. Y desde ahí, desde ese anclaje en lo real, podrás orar mejor, discernir mejor, actuar mejor. Y hablando de realidad concreta, quiero que entiendas algo fundamental sobre la acción. La acción, el movimiento, el hacer algo concreto, tiene un poder espiritual inmenso para romper el círculo del sobrepensamiento. Porque cuando actúas, cuando te mueves, cuando haces algo tangible, sacas tu energía de la cabeza y la pones en el mundo. Y el mundo responde. Y ese feedback de la realidad te da información que nunca obtendrías solo pensando. Es como la diferencia entre leer sobre natación y meterte en la piscina. Puedes estudiar durante años la teoría de la natación, analizar todos los movimientos, memorizar todas las técnicas, pero hasta que no te metas en el agua y lo intentes, no aprenderás realmente a nadar. Y puede que te tragues agua las primeras veces, puede que te canses rápidamente, puede que no sea tan elegante como lo imaginabas, pero estarás nadando, estarás aprendiendo, estarás avanzando. Mientras tanto, el que se quedó en la orilla analizando, ese sigue sin saber nadar. La acción te enseña cosas que el pensamiento nunca puede enseñarte. Te muestra tus límites reales, no los imaginarios. Te revela recursos internos que no sabías que tenías. Te conecta con la gracia de Dios en la práctica, no solo en la teoría. Por eso la tradición benedictina tiene ese lema tan hermoso: ora et labora, reza y trabaja. No es reza o trabaja. No es reza y luego si te sobra tiempo trabaja. Es reza y trabaja. Las dos cosas juntas, entrelazadas, siendo una el complemento de la otra. La oración sin trabajo se vuelve escapista, se vuelve una huida del mundo en lugar de un encuentro con Dios para luego transformar el mundo. Y el trabajo sin oración se vuelve activismo estéril, se vuelve agotador y sin sentido. Pero cuando combinas las dos cosas, cuando tu día tiene momentos de intimidad con Dios y momentos de acción concreta en el mundo, entonces encuentras el equilibrio, entonces encuentras la paz, entonces vives como Dios quiere que vivas. Y te das cuenta de algo precioso, que Dios te habla tanto en el silencio de la oración como en las circunstancias concretas de tu trabajo, de tus relaciones, de tu vida diaria. Aprendes a ver su mano en todo, a reconocer su guía en los detalles prácticos, no solo en los grandes momentos espirituales. Así que si llevas mucho tiempo paralizado, analizando una decisión, dándole vueltas a un problema, mi consejo pastoral para ti hoy es muy simple: actúa. Da un paso, el que sea, pero da un paso. Porque en el movimiento encontrarás la claridad que nunca encontrarás en el pensamiento estático. En la acción descubrirás la voluntad de Dios que nunca descubrirás solo meditando. No estoy diciendo que seas imprudente, que hagas locura sin pensar. Estoy diciendo que si ya has pensado lo razonable, si ya has orado, si ya has pedido consejo y sigues sin tener una certeza absoluta, entonces es momento de confiar y actuar, porque esa certeza absoluta que esperas nunca va a llegar. Y mientras la esperas, la vida se te escapa. El tiempo que Dios te regaló para amar, para servir, para crear, para disfrutar de su creación, se está evaporando mientras tú te consumes en el análisis. Y eso, hermano mío, hermana mía, es una tragedia. No porque Dios vaya a castigarte, sino porque te estás perdiendo la vida que Él quería darte, la aventura que Él preparó para ti, la plenitud que Él desea para ti. Quiero contarte una historia real que viví hace años en mi ministerio. Vino a verme un hombre profesional, exitoso, inteligentísimo, católico practicante. Me dijo que llevaba 5 años sintiendo que Dios le llamaba a dejar su trabajo bien remunerado para dedicarse a un proyecto de ayuda a los pobres. 5 años. Y seguía sin decidirse. Analizaba y analizaba cómo mantendría su familia, y si fracasaba, y si era solo su imaginación y no un llamado real de Dios, y si arruinaba el futuro de sus hijos. Y mientras tanto,
ese proyecto que Dios había puesto en su corazón no se realizaba. Esas personas que él podría estar ayudando seguían sin ayuda y él estaba cada vez más angustiado, más infeliz, más lejos de Dios, aunque iba a misa todos los días. Y le dije algo duro pero necesario. Le dije, hermano, con todo respeto, llevas 5 años desobedeciendo a Dios. No por hacer algo malo, sino por no hacer lo que Él te pide. Y lo disfrazas de prudencia, de responsabilidad, pero en el fondo es miedo, es falta de fe. Y ese miedo está destruyendo tu paz y está robándole al mundo el bien que tú estabas llamado a hacer. Se quedó en silencio largo rato y luego lloró. Y luego, para su eterno crédito, dio el paso. Dejó su trabajo, empezó el proyecto. ¿Fue fácil? No. ¿Hubo momentos difíciles? Por supuesto. ¿Se equivocó en algunas cosas por el camino? Sí. ¿Pero fue la decisión correcta? Absolutamente. Hoy, años después, ese proyecto está ayudando a cientos de familias y él es un hombre transformado, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de propósito, porque finalmente confió y actuó. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es ese paso que llevas años evitando? ¿Cuál es esa decisión que Dios te está pidiendo, pero que tú sigues analizando hasta el agotamiento? Porque la realidad es que si estás escuchando este mensaje, si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu corazón reconoce que necesitas escuchar esto. Dios te está hablando a través de estas palabras y no es casualidad que estés aquí ahora. Él está llamándote a la libertad, a la confianza, a la acción. Está llamándote a salir de la cárcel del sobrepensamiento y entrar en la aventura de la fe. Y sí, da miedo. Claro que da miedo. Todo lo que vale la pena da miedo al principio. Pero al otro lado de ese miedo, al otro lado de ese paso de fe, te espera una vida que ni siquiera puedes imaginar ahora. Te espera la paz que solo viene de confiar plenamente en Dios. Te espera el gozo de vivir en tu propósito. Te espera la satisfacción de saber que estás haciendo lo que naciste para hacer. ¿Vale la pena el riesgo? Pregúntale a cualquier santo. Pregúntale a cualquiera que haya vivido una vida de fe auténtica. Te dirán que sí, 1000 veces sí. Pero tienes que entender algo crucial. Este cambio no va a suceder mágicamente. No vas a despertarte mañana y descubrir que ya no sobrepiensas, que ya confías perfectamente, que ya actúas sin miedo. Es un proceso, es un camino, es una batalla que tendrás que pelear día a día, porque los patrones mentales que has cultivado durante años, quizás durante décadas, no desaparecen de la noche a la mañana. Son como surcos profundos en tu mente y tu cerebro tiende naturalmente a seguir esos surcos porque son conocidos, porque son familiares. Romper esos patrones requiere esfuerzo consciente, requiere vigilancia constante, requiere gracia de Dios y tu cooperación activa. Cada vez que te sorprendas cayendo en el sobrepensamiento, cada vez que notes que tu mente está acelerándose hacia la ansiedad, tienes que intervenir activamente. Detener el pensamiento, redirigir la atención, hacer la oración breve, volver al presente, recordar quién es Dios y quién eres tú. Una y otra vez, con paciencia, con amor propio, sin castigarte cuando fallas, pero sin rendirte nunca. Y en este proceso los sacramentos son tu arma más poderosa. La Eucaristía, la confesión, estos no son rituales vacíos, hermano, hermana. Son encuentros reales con Cristo vivo que te transforma desde dentro. Cuando recibes la Eucaristía con fe, cuando te acercas al sacramento de la reconciliación con humildad, estás recibiendo la gracia de Dios de una manera tan concreta, tan real, tan poderosa, que nada en este mundo puede compararse. Es ahí donde tu lucha se convierte en su lucha, donde tu debilidad se encuentra con su fuerza, donde tu ansiedad se encuentra con su paz. No descuides los sacramentos. No los trates como una obligación social o una costumbre heredada. Acércate a ellos con hambre, con sed, con la certeza de que ahí está Jesús esperándote para darte exactamente lo que necesitas. Y confiésate regularmente, con honestidad brutal. No solo los pecados graves, también estas luchas internas, este sobrepensamiento, esta falta de confianza. Dile al sacerdote: Padre, no puedo dejar de darle vueltas a las cosas. Me está matando por dentro. Necesito la gracia de Dios para romper este patrón. Y recibirás esa gracia, te lo prometo. Tal vez no sientas nada espectacular en el momento, pero la gracia estará ahí, trabajando en ti, fortaleciéndote, liberándote poco a poco. Y necesitas también una comunidad. Necesitas personas de fe con las que caminar, con las que ser vulnerable, con las que compartir tus luchas. Porque este camino de transformación no se puede hacer solo. No fuimos creados para estar solos.
Necesitamos el cuerpo de Cristo, necesitamos a los hermanos y hermanas que nos animen cuando estamos desfalleciendo, que nos corrijan cuando nos desviamos, que celebren con nosotros cuando avanzamos. Busca un grupo de oración, un grupo de formación, una comunidad parroquial viva donde puedas integrarte. Y ahí con humildad comparte tu lucha. Di, hermanos, tengo este problema de no poder parar de pensar, de no poder confiar y actuar. Necesito que recen por mí, que me acompañen, que me recuerden las verdades de fe cuando yo las olvido. Te sorprenderá descubrir cuántas personas luchan con lo mismo, cuántas se sentirán identificadas contigo, cuánto consuelo y fuerza encontrarás en esa comunión. Y también encontrarás modelos, personas que han vencido esta batalla, que han aprendido a confiar y actuar y que pueden mostrarte el camino con su testimonio vivo. Ahora bien, y esto es importante, cuando empieces a actuar más y a sobrepensar menos, cuando empieces a soltar el control y a confiar en Dios, es posible que las personas a tu alrededor no lo entiendan. Especialmente si eres alguien que siempre fue súper controlado, súper planificador, súper responsable según los estándares mundanos. Cuando empieces a tomar decisiones más rápido, cuando empieces a correr riesgos de fe, cuando empieces a priorizar lo que Dios te pide por encima de lo que el mundo considera sensato, habrá gente que te critique. Te dirán que eres imprudente, que eres ingenuo, que estás teniendo una crisis. Y algunos de esos comentarios vendrán de gente que te quiere, de familia, de amigos cercanos. Y va a doler, pero necesitas estar preparado para eso. Necesitas tener claro que no estás buscando la aprobación del mundo, estás buscando la aprobación de Dios. Y muchas veces las dos cosas no coinciden. Jesús mismo fue llamado loco por su propia familia. Los apóstoles fueron considerados locos por dejar todo y seguir a un carpintero itinerante. Los santos fueron considerados locos por el mundo en su época. Así que si te llaman loco por confiar en Dios más de lo que la gente sensata considera razonable, estás en buena compañía. Pero al mismo tiempo necesitas discernir, porque existe una diferencia entre la sabiduría de la fe, que el mundo no entiende, y la imprudencia genuina disfrazada de espiritualidad. No toda decisión arriesgada viene de Dios, no todo impulso es movimiento del Espíritu Santo. Por eso necesitas criterios claros de discernimiento. Primera pregunta, ¿esta decisión está alineada con la enseñanza de la Iglesia y con los mandamientos de Dios? Si va contra la moral católica, no viene de Dios, punto. No importa cuán fuertemente lo sientas, si contradice la verdad revelada, es una falsa inspiración. Segunda pregunta, ¿esta decisión produce paz profunda en tu corazón cuando la llevas a la oración o produce agitación y confusión? La paz es uno de los signos más seguros del Espíritu Santo. No hablo de ausencia de miedo, hablo de esa paz que coexiste con el miedo, pero que es más profunda que él. Tercera pregunta, las personas sabias y santas que te conocen bien, especialmente tu director espiritual, si lo tienes, confirman que este camino es de Dios. No necesitas que todo el mundo esté de acuerdo, pero si las personas de fe sólida que te conocen bien están todas advirtiendo contra algo, deberías tomártelo muy en serio. Y cuando hayas discernido y actuado, cuando hayas dado el paso de fe, viene la parte más difícil de todas, perseverar. Porque lo más probable es que no veas resultados inmediatos. Lo más probable es que haya un periodo a veces largo en el que parece que nada cambia o incluso que las cosas empeoran. Y ahí es donde se prueba tu fe de verdad. Ahí es donde muchos se rinden y vuelven a los patrones viejos, diciendo, ves, sabía que era un error confiar y actuar, debería haber seguido analizando, pero no, hermano, no. Eso es precisamente la prueba, eso es el desierto que todos los santos atravesaron. Es ahí donde tu fe se purifica, donde tu confianza en Dios se hace real y no solo teórica. Job lo vivió cuando perdió todo y no entendía por qué. Abraham lo vivió cuando subió el monte con su hijo para sacrificarlo sin entender el plan de Dios. María y José lo vivieron cuando tuvieron que huir a Egipto con un bebé, siendo refugiados sin saber cuánto duraría. Todos ellos perseveraron, siguieron confiando, siguieron obedeciendo incluso cuando no veían luz. Y al final Dios los vindicó, Dios cumplió sus promesas, Dios mostró que su plan era infinitamente mejor de lo que ellos hubieran podido imaginar. Pero tuvieron que atravesar el desierto primero. Así que cuando llegues a ese momento de oscuridad, porque llegará, recuerda este mensaje, recuerda que Dios no te ha abandonado, que Él está trabajando incluso cuando tú no ves nada, que el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Recuerda que la fe no es sentimiento, es decisión. Decides confiar aunque no sientas nada, decides obedecer aunque no entiendas todo. Decides seguir adelante aunque el camino esté oscuro. Y en esa perseverancia, en esa fidelidad silenciosa, cuando nadie te aplaude y nadie te ve excepto Dios, ahí es donde se forjan los santos.
Ahí es donde tu carácter se transforma, donde tu fe se hace adulta, donde dejas de ser un niño espiritual que necesita constantes consolaciones y te conviertes en un hijo maduro que ama a Dios por lo que Él es, no por lo que te da. Y créeme, cuando salgas del otro lado de ese desierto y saldrás, serás una persona completamente diferente. Serás más fuerte, más sabio, más libre, más confiado en Dios, más capaz de ayudar a otros que atraviesan lo mismo. Porque al final, hermano mío, hermana mía, esta transformación de la que te hablo no es solo para ti. Dios nunca te bendice solo para ti, te bendice para que seas bendición para otros. Cuando aprendes a dejar de sobrepensar, a confiar en Dios y a actuar, no solo ganas tú tu libertad y tu paz, te conviertes en un testimonio vivo para todos los que te rodean y que luchan con lo mismo. Te conviertes en alguien a quien otros pueden mirar y decir, si él pudo, si ella pudo, entonces tal vez yo también pueda. Te conviertes en instrumento de Dios para liberar a otros de las mismas cadenas que te tenían atado. Y eso es precioso, eso le da sentido a todo el proceso, a todo el sufrimiento, a toda la lucha, porque descubres que Dios permitió que atravesaras esa oscuridad no para destruirte, sino para prepararte, para equiparte, para que pudieras ser luz para otros que todavía están en la oscuridad. Por eso San Pablo puede decir que se alegra de sus sufrimientos, porque sabe que lo que aprendió en ellos le capacita para consolar a otros con el mismo consuelo que recibió de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque hemos llegado al momento de la decisión. Has escuchado todo esto, tu corazón ha sido tocado, tu mente ha entendido. Pero si no se traduce en acción concreta, habrá sido un ejercicio intelectual interesante pero inútil. Y yo no quiero eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que hoy, ahora mismo, tomes una decisión. Tal vez no puedas actuar inmediatamente en la gran decisión que te ha tenido paralizado, pero puedes tomar la decisión de que vas a cambiar, de que vas a empezar el camino, de que vas a luchar contra el sobrepensamiento y vas a cultivar la confianza y la acción. Puedes decidir ahora mismo que vas a ir a confesarte esta semana, que vas a buscar un director espiritual, que vas a dedicar media hora cada mañana a la oración antes de que tu mente empiece a acelerarse con preocupaciones. Puedes decidir que esta misma tarde, hoy, vas a dar ese paso concreto que has estado evitando, aunque te tiemble la voz, aunque te suden las manos, aunque el corazón te lata rápido, porque hoy, hermano, hermana, hoy es el día que el Señor ha hecho para ti. No mañana, no cuando estés más preparado, no cuando tengas más claro, hoy. Y quiero que sepas que yo, como sacerdote, estoy rezando por ti ahora mismo. Aunque no te conozca personalmente, aunque nunca nos hayamos visto cara a cara, estoy rezando por cada persona que escuche este mensaje y que lo necesite. Estoy pidiendo al Señor que te llene de su Espíritu Santo, que rompa las cadenas del miedo y la ansiedad que te tienen atado, que te dé la valentía que necesitas para confiar y actuar. Estoy pidiendo que María Santísima, nuestra Madre, que dijo ese sí perfecto sin tener todas las respuestas, interceda por ti y te ayude a decir tu propio sí a lo que Dios te pide. Estoy pidiendo que todos los santos que fueron valientes en su día, que confiaron contra toda lógica humana, que actuaron cuando tenían miedo, estén contigo ahora como una nube de testigos, animándote, empujándote, diciéndote, tú puedes. Con la gracia de Dios, tú puedes. No estás solo en esto, nunca estás solo. El cielo entero está a tu favor. El mismo Dios Todopoderoso está de tu lado, y Él es más fuerte que todos tus miedos juntos. Así que levántate, ¿sí? Literalmente, si estás sentado o acostado, levántate ahora. Ponte de pie. Y con los ojos cerrados, si quieres, di esta oración conmigo. Señor Jesús, yo creo en ti. Perdona mi falta de confianza. Perdona cómo he desperdiciado tu regalo del tiempo atrapado en el sobrepensamiento. Perdona cómo he permitido que el miedo gobierne mi vida en lugar de permitir que tu amor lo haga. Hoy decido cambiar. Hoy decido confiar en ti más de lo que confío en mi capacidad de controlar y prever todo. Hoy decido actuar en fe, aunque no tenga todas las respuestas. Dame tu Espíritu Santo. Dame valentía. Dame paz. Dame claridad. Y cuando vuelva a caer en los patrones viejos, levántame de nuevo. Porque solo en ti encuentro la libertad que mi alma anhela. Amén. Y ahora abre los ojos y da el primer paso. El que sea, pero da un paso hoy, porque tu vida nueva empieza ahora. Y cuando lo hagas, cuando des ese paso, cuando empieces a vivir de verdad esta vida de confianza y acción que Dios quiere para ti, te pido algo. Comparte este mensaje. Envíalo a esa persona que conoces.
que está atrapada en el mismo ciclo de sobrepensamiento y parálisis, porque tal vez para ella escuchar estas palabras sea exactamente lo que necesita para liberarse. Tal vez Dios quiere usarte a ti como su instrumento para llevar luz a alguien que está en oscuridad. Y suscríbete a este canal, acompáñanos en este camino de fe, porque esto no es solo un mensaje aislado, es parte de un proyecto más grande de evangelización, de llevar la verdad del Evangelio a un mundo que está muriendo de angustia, de soledad, de falta de sentido. Necesitamos construir juntos una comunidad de personas que están aprendiendo a vivir realmente libres en Cristo, que están dejando atrás el miedo y abrazando la vida abundante que Jesús vino a traer. Necesitamos tu voz, tu testimonio, tu presencia en esta comunidad que está creciendo. Y déjame hablarte ahora de algo que descubrí después de muchos años de acompañar a personas en el confesionario y en dirección espiritual. Hay una conexión profundísima entre el sobrepensamiento y las heridas del pasado que nunca sanamos. Muchas veces la razón por la que no puedes dejar de analizar cada situación 1000 veces es porque en tu historia hay momentos donde confiaste y fuiste traicionado, donde diste pasos y fuiste lastimado, donde te abriste y fuiste rechazado. Y tu mente, en un intento desesperado de protegerte, creó este mecanismo de defensa. Si pienso todo exhaustivamente, si preveo cada posible daño, si controlo cada variable, entonces no me volverán a lastimar. Pero lo que no entiendes, lo que tu mente herida no puede ver, es que esa misma estrategia de protección se ha convertido en tu prisión. Porque el sobrepensamiento no te está protegiendo realmente, solo te está aislando de la vida, de las relaciones profundas, de las oportunidades que Dios quiere darte. Es como si construyeras muros tan altos alrededor de tu corazón para que nadie pueda herirte, que tampoco nadie pueda entrar para amarte, y vives ahí dentro, solo, analítico, seguro, pero completamente muerto por dentro. Y Dios te está llamando a salir de esa fortaleza autoimpuesta. Porque verás, la sanación interior no es un lujo espiritual, no es algo solo para místicos avanzados. Es una necesidad básica para poder vivir la vida cristiana plenamente. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, dice el profeta Isaías, y eso te incluye a ti. Esas heridas de rechazo, de abandono, de traición, de humillación, esas heridas que nunca has permitido que el Señor toque porque duele demasiado recordarlas, esas son precisamente las que alimentan tu necesidad obsesiva de control. Y hasta que no las lleves a la luz de Cristo, hasta que no permitas que Él entre en esos lugares oscuros de tu memoria y de tu corazón y los sane con su amor, seguirás repitiendo los mismos patrones de sobrepensamiento una y otra vez. Por eso a veces la terapia psicológica con un buen profesional cristiano puede ser parte de tu camino de sanación. No es una señal de debilidad, es un acto de valentía y de humildad reconocer que necesitas ayuda para desenredar las marañas de tu interior. Y cuando combinas esa ayuda profesional con la gracia de los sacramentos, con la oración constante, con la comunidad que te sostiene, entonces empiezas a experimentar verdadera liberación. Empiezas a descubrir que no tienes que ser prisionero de tu pasado, que las heridas no tienen que dictar tu futuro, que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, incluso los rincones más rotos de tu corazón. Y en ese proceso de sanación algo hermoso empieza a suceder. Aprendes a distinguir entre la voz de Dios y la voz de tus heridas. Porque muchas veces lo que tú crees que es prudencia, discernimiento, sabiduría, en realidad es la voz de tu trauma hablando. Es el niño herido dentro de ti que está gritando: no confíes, te van a lastimar otra vez, quédate donde estás aunque sea doloroso porque al menos es conocido. Y esa voz puede ser tan fuerte, tan convincente, que la confundes con la guía del Espíritu Santo, pero no lo es. El Espíritu Santo nunca te habla desde el miedo paralizante, nunca te habla desde la desconfianza absoluta, nunca te habla desde el cinismo que dice nada va a cambiar, no vale la pena intentarlo. El Espíritu te habla desde la esperanza realista, desde el amor que echa fuera el temor, desde la confianza que coexiste con la prudencia genuina. Cuando empieces a sanar tus heridas, cuando permitas que Jesús entre en esos lugares y los toque con su gracia, empezarás a escuchar su voz con más claridad. Y descubrirás que lo que Él te pide no es tan aterrador como pensabas, que dar pasos de fe es posible, que confiar y actuar es realmente liberador y no el desastre que tu mente herida te decía que sería. Ahora bien, hay otra dimensión de esto que quiero que consideres seriamente: el impacto que tu sobrepensamiento está teniendo en las personas que amas. Porque no es solo tu problema personal, hermano, hermana, está afectando a tu familia, a tus amigos, a tu pareja si la tienes,
Cuando tú no puedes tomar decisiones, cuando estás constantemente ansioso, cuando tu mente nunca descansa, eso crea un ambiente de tensión e incertidumbre alrededor tuyo. Tu cónyuge se cansa de tener que esperar meses para que tú te decidas sobre cosas simples. Tus hijos aprenden a vivir con ansiedad porque ven tu modelo y lo absorben como si fuera normal. Tus amigos eventualmente dejan de invitarte a proyectos o aventuras porque saben que tu respuesta será déjame pensarlo y nunca llegará a una decisión. Y lo más doloroso, las personas que dependen de ti, que necesitan que des pasos de liderazgo, que tomes decisiones valientes, se quedan estancadas porque tú estás estancado. Si eres padre o madre, piensa en esto. ¿Qué modelo de vida cristiana estás dando a tus hijos? ¿Están viendo en ti a alguien que confía en Dios y actúa valientemente? ¿O están viendo a alguien paralizado por el miedo que justifica su inacción con lenguaje espiritual? Porque ellos aprenderán más de lo que ven en ti que de lo que les dices. Y si tú no rompes este patrón ahora, lo más probable es que ellos lo hereden de ti. Así que tu sanación, tu liberación del sobrepensamiento no es un lujo egoísta, es una responsabilidad hacia todos los que te rodean. Es un acto de amor hacia tu familia elegir la salud mental y espiritual, elegir la confianza en Dios, elegir la acción valiente. Cuando tú cambias, cuando tú sanas, el efecto se expande en círculos concéntricos tocando a todos en tu vida. Tu hogar se vuelve más pacífico porque tú estás en paz. Tus decisiones se vuelven más claras y rápidas porque has aprendido a confiar en Dios en lugar de en tu análisis infinito. Tus relaciones se profundizan porque finalmente estás presente, finalmente estás disponible emocionalmente, finalmente no estás perdido en los laberintos de tu mente. Y tus hijos... tus hijos, ellos crecerán viendo que es posible vivir con fe auténtica, que es posible confiar en Dios de verdad, que es posible ser valiente incluso cuando tienes miedo. Ese es el legado que dejarás si eliges cambiar hoy. Ese es el regalo que les darás si te atreves a romper las cadenas que te han tenido atado. Y quiero decirte algo más sobre este tema de la familia y las relaciones. El sobrepensamiento destruye la intimidad. Sí, has oído bien. Porque la intimidad genuina, ya sea en el matrimonio, en la amistad profunda o en tu relación con Dios, requiere vulnerabilidad. Requiere que estés presente en el momento, que te permitas sentir, que te arriesgues a ser visto en tu realidad, sin filtros. Pero cuando vives en tu cabeza, cuando estás constantemente analizando, interpretando, previendo, no puedes estar realmente presente. Tu cuerpo está ahí, pero tu mente está en 1000 lugares, rumiando conversaciones pasadas, anticipando problemas futuros, calculando riesgos, y la persona que está contigo lo siente. Tu pareja siente que aunque estés físicamente presente, no estás realmente ahí. Dios mismo siente que aunque estés de rodillas en oración, tu mente está en otro lado. Y la intimidad se marchita. Porque la intimidad necesita presencia, necesita entrega, necesita esa capacidad de abandonarte al momento sin estar constantemente vigilante y controlador. Por eso tantos matrimonios están en crisis hoy en día, no porque falte amor necesariamente, sino porque uno o ambos cónyuges viven prisioneros de su mente y no pueden darse realmente el uno al otro. Si estás casado o en una relación seria, piensa honestamente, ¿cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente con tu pareja sin que tu mente estuviera dando vueltas a problemas o preocupaciones? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron el amor y tú estabas completamente ahí entregado al momento en lugar de estar pensando en el trabajo o en las cuentas o en 1000 otras cosas? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación profunda, donde tú realmente escuchabas, en lugar de estar ya formulando en tu mente la siguiente respuesta o preocupándote por cómo sonarías? Porque el sobrepensamiento roba la espontaneidad, roba la alegría, roba la conexión real, te convierte en un ser calculador en lugar de en un ser amante. Y no es así como Dios te diseñó. Él te creó para el amor, para la entrega, para la comunión. Pero el amor verdadero requiere riesgo, requiere salir de la cabeza y entrar al corazón, requiere soltar el control y confiar. Y eso es exactamente lo que más te cuesta. Por eso tu matrimonio o tus relaciones importantes necesitan que tú sanes, necesitan que tú cambies, necesitan que aprendas a estar presente de verdad. Y esto mismo se aplica a tu relación con Dios, que es la más importante de todas. Porque puedes rezar rosarios, puedes ir a misa diariamente, puedes leer la Biblia y los escritos de los santos, pero si mientras haces todo eso tu mente está acelerada, si no hay esa quietud interior, esa rendición profunda,
esa presencia contemplativa, entonces tu vida espiritual será superficial, será religiosa pero no relacional. Cumplirás con prácticas pero no tendrás intimidad con Dios. Y Él te quiere a ti, no tus oraciones perfectamente formuladas. Él quiere tu corazón, no tu análisis teológico. Él quiere que estés con Él en silencio, en paz, en confianza, simplemente siendo su hijo amado. Pero eso requiere que aquietes tu mente, que bajes las defensas, que dejes de intentar controlar hasta tu vida de oración. Santa Teresa de Ávila decía que la oración es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, estando presente, no pensando sobre Dios, sino estando con Dios, no analizando tu vida espiritual, sino viviéndola. Esa es la invitación que Él te hace hoy. Déjame compartir contigo algo que he aprendido de los místicos, esos grandes maestros de la vida interior que alcanzaron las cumbres de la unión con Dios. Todos ellos, sin excepción, tuvieron que aprender lo que llaman el despojamiento de la mente. San Juan de la Cruz lo explica en su Noche Oscura del Alma. Llega un punto en el camino espiritual donde Dios te pide que dejes de intentar entenderlo todo, que dejes de intentar razonar tu camino hacia Él y simplemente confíes en la oscuridad. Esa oscuridad no es ausencia de Dios, es presencia de Dios más allá de lo que tu mente puede comprender. Y el sobrepensador que hay en ti se resiste con todas sus fuerzas a esa oscuridad, porque significa pérdida de control, significa no saber, significa caminar a ciegas. Pero es precisamente ahí, en esa oscuridad confiada, donde se produce la transformación más profunda. Es ahí donde tu fe se purifica de todo lo accidental y se queda solo con lo esencial. Dios es amor y yo confío en Él. Punto. Sin más análisis, sin más vueltas, sin más necesidad de entenderlo todo. Solo amor y confianza. Y cuando llegas a ese lugar, hermano mío, hermana mía, cuando finalmente sueltas la necesidad de controlarlo y entenderlo todo, entonces experimentas una paz que no habías conocido antes, una libertad que no sabías que existía, un gozo que no depende de las circunstancias porque está anclado en la realidad más profunda. Dios te ama y eso es suficiente. Pero para llegar ahí, para atravesar esa noche oscura y llegar a la luz del otro lado, necesitas ayuda. Necesitas guías que hayan caminado antes ese camino. Por eso es tan importante que busques un buen director espiritual, alguien que conozca estos territorios del alma, alguien que pueda acompañarte cuando todo se ponga difícil. Porque habrá momentos en este proceso donde querrás rendirte, donde el cambio te parecerá imposible, donde la tentación de volver a tus viejos patrones será abrumadora. Y en esos momentos, tener a alguien sabio que te diga, sigue, esto es normal, es parte del proceso, vas por buen camino, aunque no lo sientas así. Eso puede marcar la diferencia entre perseverar hasta la libertad o rendirte y volver a la esclavitud. No intentes hacer este camino solo. La humildad de pedir ayuda es en sí misma parte de la sanación, porque el sobrepensador tiende a creer que puede resolverlo todo solo, que no necesita a nadie, y eso es orgullo, hermano, hermana. Eso es la mentira de la autosuficiencia que el enemigo susurra a tu oído. La verdad es que fuimos creados para la interdependencia, para necesitarnos unos a otros, para caminar juntos. Así que da ese paso de humildad y busca ayuda. Y mientras buscas esa ayuda, mientras caminas este proceso de sanación y transformación, quiero que practiques algo muy concreto que puede cambiar radicalmente tu experiencia diaria: la gratitud. Sí, la gratitud. Porque el sobrepensamiento te tiene enfocado constantemente en lo que podría salir mal, en lo que falta, en los riesgos, en los peligros. Tu mente está entrenada para buscar problemas, para anticipar amenazas. Es como si tuvieras un detector de humo hipersensible que salta con cada pequeña sombra. Y ese enfoque constante en lo negativo, en lo potencialmente malo, te roba la capacidad de ver y disfrutar todo lo bueno que ya tienes, todas las bendiciones que Dios ya te ha dado. Por eso necesitas entrenar intencionalmente tu mente en la dirección opuesta, hacia la gratitud. Empieza cada día, antes de que tu mente se acelere con preocupaciones, dando gracias a Dios por 5 cosas concretas. No cosas abstractas como gracias por todo, sino cosas específicas. Gracias porque tengo un techo. Gracias porque mis pulmones funcionan. Gracias por el café de esta mañana. Gracias por la sonrisa de mi hijo ayer. Gracias porque el sol está saliendo. Y al final del día, antes de dormir, haz lo mismo. 5 cosas por las que dar gracias de lo que viviste hoy. Al principio te parecerá mecánico, artificial, como un ejercicio vacío.
pero persevera, porque lo que estás haciendo es reentrenar a tu cerebro. Estás creando nuevos surcos neuronales que van en la dirección de la gratitud en lugar de la ansiedad. Y con el tiempo, con la práctica constante, empezarás a notar que tu perspectiva cambia. Empezarás a ver automáticamente las bendiciones en lugar de solo los problemas. Empezarás a vivir desde un lugar de abundancia en lugar de escasez, desde la confianza en lugar del miedo. San Pablo nos dice, dad gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, en toda circunstancia, no solo en las buenas. Porque siempre, siempre hay algo por lo que agradecer si entrenamos nuestra mirada para verlo. Y esa práctica de gratitud es un antídoto poderosísimo contra el veneno del sobrepensamiento ansioso. Cuando estás agradecido, cuando tu corazón está lleno de alabanza a Dios por sus dones, no hay espacio para la rumiación obsesiva, no hay cabida para el análisis paralizante. La gratitud te ancla en el presente, te conecta con lo real, te devuelve al amor. Hermano mío, hermana mía, te dejo con esto. Tú no fuiste creado para vivir pequeño, para vivir asustado, para vivir paralizado por el análisis infinito de posibilidades que nunca llegarán a ser. Fuiste creado para algo grande, para algo hermoso, para algo eterno. Llevas dentro de ti semillas de santidad que Dios mismo plantó el día de tu bautismo. Llevas dentro de ti un llamado único, un propósito que nadie más puede cumplir. Y cada día que pasas atrapado en el sobrepensamiento, es un día que esas semillas no florecen, es un día que tu llamado no se cumple, es un día que el mundo se pierde el regalo que tú eres. No dejes que eso siga pasando. No permitas que el miedo te robe ni un día más, porque Dios te ama con un amor tan infinito, tan personal, tan tierno que dio su vida por ti. Y ese mismo Dios que murió por ti en la cruz no va a abandonarte ahora cuando des un paso de fe. Te sostendrá, te guiará, te llevará en sus brazos si es necesario. Pero tienes que empezar a caminar, tienes que elegir la confianza sobre el control, la acción sobre la parálisis, la fe sobre el miedo. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, descubrirás que la vida que Dios tenía preparada para ti es más maravillosa de lo que jamás soñaste. Te lo prometo. Y es una promesa que el mismo Dios respalda, que Él te bendiga, te guarde, te fortalezca, que su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y tu mente, y que camines desde hoy en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. 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 Amén.